Buenos días. ¿Está bien si empezamos ya? Claro que sí. Listo. Entonces, vamos a empezar con cinemática de partículas, que es de lo que se va a tratar el primer parcial. Entonces, vamos a recordar las formulitas. ¿O les parece bien si recordamos formulitas para tenerlas en cuenta? Sí. Listo. Entonces, vamos a bajar esto aquí, esto lo pongo aquí. No, esas no son todas las fórmulas. Estas son las formulitas para movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a empezar con esas que son como las más sencillas. Entonces, para movimiento rectilíneo uniforme, se dice que vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme cuando no encontramos aceleración, que es como lo más sencillito. Entonces, vamos a tener una ecuación cinemática de posición para los movimientos rectilíneos uniformes. ¿Esta ecuación qué es? X va a significar una posición respecto a un tiempo X que nos lo irá a dar el ejercicio o nos lo va a pedir hallar, ¿cierto? Vamos a tener un X sub 0, que sería este de acá. Ay, pero esto como rayó. Vamos a tener este X sub 0 que va a ser como una posición inicial. Luego vamos a hacer más la velocidad inicial por un cambio del tiempo. Cuando hablamos de cambio vamos a hablar de un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Vamos bien? Listo. Cuando el movimiento rectilíneo es uniforme, la velocidad siempre va a ser constante, o sea que no va a variar con el tiempo. Cuando la velocidad va a empezar a variar con el tiempo es cuando vamos a encontrar una aceleración, ¿cierto? Entonces ya vamos a encontrar las formulitas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta formulita ya vamos a encontrar la aceleración que va a venir siendo esta. Entonces vamos a tener la posición inicial, que va a ser mi X sub 0, una velocidad inicial, que va a ser V sub 0, por un cambio de tiempo, que ya lo hablamos ahorita, y más un medio de la aceleración por el cambio en el tiempo al cuadrado. Con que se aprendan esta primera formulita, ya tenemos el resto. ¿Por qué? Porque al derivar la fórmula de posición, vamos a encontrar la fórmula de velocidad. Entonces, la velocidad en este caso, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sí va a variar respecto al tiempo. Entonces, vamos a tener que la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a una velocidad inicial más mi aceleración por un cambio del tiempo. ¿Es correcto? Y la aceleración siempre va a permanecer constante. Entonces, si quieren las apuntan o si ya las tienen, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esto lo vamos a... Luego sigue caída libre.
Entonces, caída libre va a ser como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en una dirección vertical. En este caso, nuestra aceleración va a ser la gravedad. Y siempre la vamos a utilizar como 9.8, no, pues siempre 9.8, no la vamos ni aproximar, que casi siempre tendemos a aproximar la 10, en este caso no es así. Entonces, vamos a tener una componente en Y que va a variar respecto al tiempo, con una componente en Y sub 0 que va a ser la posición inicial desde donde va a salir la partícula, desde donde va a salir la partícula, una velocidad inicial, casi siempre la sueltan del reposo. Cuando hablamos de reposo, esa velocidad se nos va a hacer 0. Y también vamos a tener un cambio en el tiempo, pero ¿qué pasa? Aquí va a pasar algo que la aceleración no va a tener un signo positivo, sino va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre está apuntando hacia el centro de la Tierra. Entonces siempre va a estar dirigida hacia abajo y todo va a depender de nuestro punto de referencia. ¿Listo? Entonces ya sabemos, nos aprendemos pues no se trata de aprender, sino como que escribimos nuestra formulita de posición, derivamos y obtenemos la de velocidad y la aceleración va a ser constante, que va a ser la gravedad. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo pasa aquí? Ya, es que es la primera vez que estoy utilizando la plataforma, entonces me perdonan si pauso ya poquitos para pasar listo. Entonces vamos a encontrar el movimiento parabólico. El movimiento parabólico viene siendo como cuando tiramos una pelotica y llega al suelo, viene siendo como este movimiento así. ¿Sí lo vemos? Chica, una pregunta. Hola. Siempre que se hace en la parte de Y es con seno y en la parte de X es con coseno. Sí, siempre es así. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera vectorialmente. Vamos a tener esto aquí y siempre va a salir nuestra partícula en esta forma, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar un ángulo teta. Entonces, vamos a tener una componente en Y y una componente en X, ¿cierto? Entonces, en X siempre vamos a tener nuestro cateto opuesto que va a ser, espérate, si es que yo la tengo aquí mala. En X siempre va a ser con coseno y en Y con seno. Sí, Si es que tengo la duda. yo reviso aquí mis apuntes. En Y, Y. Bueno, no, venga, espérate, esta sería mi Y, perdón, y aquí vamos a, ¿dónde está el borrador aquí? A describir, esta va a ser mi componente en Y y mi componente en X, ¿cierto? Entonces, mi componente en Y va a ser esta, cateto opuesto, que me relaciona con el seno, ¿cierto? Y mi componente en X con el coseno. Entonces, siempre va a ser así, es. Ya Ah, también listo. depende como tú tomes tu referencia, pero siempre es seno, coseno. Siempre que se va, como por ejemplo, como tú dibujaste ahí el anterior, que se arranca así, siempre va a ser así, con seno y coseno. Ajá, sí, Ah, listo, gracias. con gusto. En este caso, también vamos a encontrar, aquí encontré un error. Entonces vamos a tener nuestra posición
Ay, ¿qué hice? Nuestra posición en Y, que sería nuestra posición inicial, un Y sub 0, una velocidad inicial en nuestra componente seno de teta, siempre la velocidad va a estar en componentes, ¿listo? ¿Qué pasa? Aquí al derivar la velocidad, derivamos la ecuación de posición en Y, ¿qué me va a quedar? En este caso está mal escrita, que no sería seno, sino que, ¿cuál es la derivada del seno? ¿Por qué? ¿Para qué sirve derivar? Porque cuando empezamos a derivar, vamos, o sea, si tú no sabes la fórmula de la velocidad, entonces vas a tener la fórmula de la posición y si la derivas vas a encontrar la fórmula de la velocidad. Eso es como una secuencia, no es que la fórmula es esta y ya de ahí queda, o sea, cada fórmula sale de una derivada de la otra. No, despejar no. Entonces vamos a tener la velocidad en Y, ¿cuál sería? Pero siempre se va a derivar respecto al tiempo. ¿Sí me entienden? Listo. Entonces ahí ya tenemos esa. Ya vamos a pasar. Y siempre también en este tiro parabólico vamos a encontrar la aceleración que va a ser la gravedad. Vamos a borrar. Luego llegamos al movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es muy parecido al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es lo que pasa? Que en el movimiento circular uniforme vamos a encontrar una teta, vamos a encontrar teta, que va a ser como el ángulo de donde va a salir que va a ser la posición o el ángulo en donde va a salir mi partícula, sería un teta sub 0, yo le digo W, pero eso va a ser la velocidad angular. Vamos a encontrar velocidad angular y velocidad lineal. No siempre la velocidad va a ser la misma. Entonces vamos a tener una velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular. Siempre en el movimiento circular uniforme vamos a tener velocidad y aceleración angular. Listo. Aquí el texto, listo. Entonces volvemos a derivar con respecto al tiempo y que vamos a encontrar la velocidad angular. Entonces sería la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. En el uniforme siempre la aceleración va a ser 0 y la velocidad va a ser una constante. Listo. En el movimiento circular uniforme no vamos a encontrar aceleración, por lo que el compañero nos estaba pues comentando, porque la aceleración va a ser igual a 0, igual mi velocidad angular va a ser una constante. En el movimiento circular uniforme vamos a encontrar unas ecuaciones de ligadura. Esas ecuaciones de ligadura nos sirven cuando, pues casi siempre es mejor tenerlas en cuenta porque nos va a relacionar términos de velocidades angulares en velocidades lineales y viceversa, ¿cierto? Entonces, la V nos va a indicar que es una velocidad lineal. ¿Y que va a ser igual? ¿Qué significa esta R? El radio. La aceleración normal y aceleración tangencial. Vamos a hablar de eso. Voy a compartir aquí pantalla con un ¿qué?
un PowerPoint. Aquí. Aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el movimiento circular uniforme vamos a tener una aceleración normal, que es la que siempre va a estar apuntando hacia el centro de mi trayectoria, o sea, hacia el centro del círculo, ¿cierto? Y una aceleración tangencial que va a ser tangente a la trayectoria, ¿cierto? Se le puede decir aceleración normal, aceleración centrípeta, tiene varios nombres. Entonces, la aceleración normal sería, siempre es mejor tenerlo en cuenta y que siempre lo recuerden, la aceleración normal es la que apunta hacia el centro de mi trayectoria, aceleración tangencial es tangente, y la aceleración total, ¿cuál viene siendo? La resultante de estos dos vectores. Listo. ¿Dónde está? Aquí. Ay, ¿qué pasó? Listo. Entonces, la aceleración normal va a ser igual a ¿qué? Al radio por omega, que va a ser mi velocidad angular al cuadrado, y la aceleración tangencial va a ser igual a ¿qué? Al radio por la aceleración angular. Aquí es bueno también saber el periodo y las frecuencias. Entonces vamos a encontrar el periodo, que el periodo nos va a relacionar como el tiempo que se va a demorar en dar una vuelta completa. Y sería el periodo va a ser igual a ¿qué? Al tiempo en dar una vuelta completa, el tiempo y n que va a ser el número de vueltas. Luego también es bueno la frecuencia, que va a ser igual al número de vueltas por la unidad sobre el tiempo. No sé si miramos un poquito de gráficas, pues porque a veces nos pueden poner una gráfica y nos piden hallar velocidades y demás. Listo. Entonces ya les comparto aquí el PowerPoint donde tengo. ¿Dónde era que yo saqué ahorita el tablero? Pues miremos si yo tengo aquí un espacio en blanco. Voy a compartir. Listo. Entonces vamos a empezar con las grafiquitas de movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Entonces,
Vamos a tener la primera gráfica que va a ser aceleración en función del tiempo. Ay, pero esto está más chueca. Entonces va a ser mi aceleración. Y siempre el tiempo va en el eje X. Listo. Entonces, ¿qué nos puede indicar esta gráfica? Cuando hallamos el área bajo la curva, nos va a indicar que vamos a tener, nos va a decir que hay un cambio de velocidad. Listo, que sería una velocidad final con una velocidad inicial. Menos la velocidad inicial. Cuando tenemos la velocidad en función... Esa es la gráfica de movimiento rectilíneo uniforme acelerado y es aceleración en función del tiempo. Siempre el área bajo la curva de esta gráfica nos va a dar el cambio de velocidad. Podemos obtener la velocidad. Listo. ¿Saben cómo se saca? Listo. Ahora vamos a tener nuestra fórmula en nuestra otra gráfica que va a ser la velocidad respecto al tiempo, en función del tiempo. Entonces, velocidad en Y, tiempo en X. Y siempre la velocidad, si es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad va hacia arriba. Y si es desacelerado, pues nuestra velocidad disminuye, ¿cierto? Con el área de este triangulito que se va a formar aquí, que vamos a obtener el cambio de posición. Un cambio de posición. Entonces aquí la pendiente, y la pendiente nos va a dar la aceleración. Entonces, ¿qué sería? La aceleración va a ser igual ¿a qué? A la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Listo. Eso nos puede, de esa gráfica podemos sacar aceleración y cambios de posición. Luego podemos obtener la otra gráfica que va a ser posición respecto al tiempo. Esta grafiquita sí va a ser un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque va a ser es como una curvita que así. Y de ahí podemos sacar la velocidad. Y la pendiente de esa curva, o sea, la velocidad, esta sería posición respecto al tiempo. La pendiente de esta curva, o sea, sería una tangente aquí. ¿Y qué nos va a dar? La velocidad. Listo. Estas serían las grafiquitas para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si respecto a esta gráfica, si mi curvita es así y tenemos una tangente así, vamos a decir que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acelerado, ¿cierto? Si mi curva es así, si mi curva va a ser así, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, ¿cierto?
Aldo, esta gráfica de ahí, si sacamos una tangente, nos va a indicar la velocidad. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Listo, vamos ahora con las gráficas de movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, aquí vamos a encontrar, prácticamente vienen siendo como las mismas. No hay mucha diferencia. Entonces, la posición angular en el respecto al tiempo, entonces viene atrás aquí mi gráfica, mi grafiquita. Siempre sabemos, viene aquí así. Sería aquí la inicial, la posición final. Entonces vamos a tener aquí la posición angular respecto al tiempo. Y de aquí, ¿qué podemos decir? Que mi velocidad angular va a ser igual a mi posición final menos mi posición inicial sobre el cambio en el tiempo. Luego vamos a tener velocidad angular en el tiempo. Entonces sería esta que así. Tener W, que sería mi velocidad angular, el tiempo. Y de aquí, ¿qué vamos a sacar? El área nos va a indicar el cambio de nuestra posición. Listo. Entonces, el vector velocidad angular es perpendicular al plano del movimiento de la partícula. O sea, lo podemos ver algo así. Yo corro esto por aquí. Aquí. Tener esta aquí así, vamos a hacer nuestro plano cartesiano, algo así. Y hacemos sería como el ángulo 90. Tener hacia acá. W. Y Y. Y aquí va a ser X. Si yo dibujo aquí mi circulito, entonces, esto lo podemos poner como... Entonces, mi vector velocidad siempre va a estar perpendicular al movimiento. Entonces, aquí sería mi vector velocidad y la aceleración apuntando al centro de la trayectoria, ¿cierto? Velocidad y aceleración. Ya las voy a borrar, sí. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo de caída libre combinado con movimiento rectilíneo uniforme. Ya se los voy a mostrar. Casi siempre en el parcial caen movimientos combinados. Eso sí, puede ser una caída libre con un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento acelerado con una caída libre o un movimiento parabólico con un movimiento rectilíneo. O sea, siempre hay que relacionarlos. Entonces vamos a hacer uno y miramos y vamos a verlo. Entonces, ¿dónde está este aquí? Chun, chun. Vamos a hacer este.
Listo, entonces lo vamos a leer. Se llama la caída del huevo. Imagine que está en la azotea del edificio de física a 46 metros del suelo. El parcial, eso es muy relativo. Hacen como, a veces caen ejercicios del CIAR, de este otro que es Serway, si no estoy mal. Pues ejercicios muy combinados, pues hay que estar preparados para todo. Listo. Imagine que está en la azotea del edificio de física a 46 metros del suelo. Su profesor, que tiene una estatura de 1,8 metros, camina junto al edificio a una rapidez constante de 1,20 metros sobre segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar este cuando usted suelte el huevo? Suponga que el huevo está en caída libre. Entonces, vamos a empezar con ese ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como mirar cuál es el movimiento del huevo, cuál es el movimiento del profesor, ¿cierto? Entonces, el profesor va con un movimiento rectilíneo uniforme y el huevo va en caída libre. Listo. O se puede decir que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en caída libre también se puede manejar. Listo. Sacamos los datos que nos dan. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces, dice que el edificio mide 46 metros. Sería esto. Primero, es muy importante establecer como un punto de referencia de dónde vamos a comenzar. Entonces, yo digo que hagamos el punto de referencia aquí en el suelo. Aquí en el suelo. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, hacia el lado izquierdo negativo, hacia el otro lado positivo. Listo. Entonces vamos a tener una altura que va a ser una altura inicial. Entonces vamos a sacar, separamos persona, huevo. Entonces aquí para la persona vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Listo. ¿Y cuál sería la ecuación que vamos a plantear primero? Una ecuación de posición, ¿cierto? Mi X inicial más la velocidad inicial de la persona respecto al tiempo. Esa va a ser mi primera ecuación. Luego, para el huevo que es caída libre, ¿cuál vamos a plantear? Nuestra ecuación en Y. La posición inicial del huevo más la velocidad inicial del huevo respecto al tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Listo. ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando la posición inicial del huevo, un Y sub 0, que va a ser igual a ¿cuánto? A 46 metros. A 46 metros. Tenemos una posición respecto al tiempo, que va a ser la posición final del huevo,
que tiene que ser, que ¿dónde tiene que caer? En la cabeza, o sea que tiene que caer en 1,8 metros. Aquí punto 1,8 metros. Listo. Y tenemos la velocidad con la que va el profesor, que va a ser igual a 1,20 metros sobre segundo. ¿Qué se les ocurre hacer con esos datos que nos están dando para empezar a hacer el ejercicio? ¿O qué fórmula utilizamos? ¿Qué datos nos están haciendo falta? ¿De dónde? Listo, vamos a despejar el tiempo. ¿De qué formulita? ¿O de dónde la podemos despejar más fácil? Que tengamos los datos. Eso, está es correcto, de X. Entonces, no mentiras, de X no. La vamos a despejar de Y. ¿Por qué? Porque vea que tenemos la posición en Y respecto al tiempo, tenemos una Y inicial. ¿Cuál va a ser la velocidad inicial del huevo si lo están soltando del reposo? 0, ¿cierto? Tenemos la gravedad, la conocemos, despejamos el tiempo. Listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar que 1,8 metros va a ser igual a ¿qué? A mi posición inicial del huevo, que ¿cuánto es? 46 metros. No, lo vamos a empezar con la fórmula del huevo, listo, que tenemos la mayoría de datos. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando el X y qué vos estás diciendo ahí, listo. Tenemos 1,8 metros, que va a ser igual a ¿qué? A 46 metros, que es mi edificio, que es lo que están viendo el edificio, que es de donde se suelta el huevo, menos, ¿cuánto es la gravedad? 9,8 sobre 2, eso da como 4,9, ¿cierto? Por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Esta cosa que... Ay. Por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a empezar a despejar aquí. Sería, ¿cómo hacemos? Mandamos a restar este 1,8 acá. Ok, no, ya. Hagámoslo así. 1,8 menos 46 metros menos 46 va a ser igual ¿a qué? A menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Entonces 1,8 menos 46, mi calculadora. Eso nos da menos 44,2. Sería menos 44. .2. ¿Sobre qué? Sobre menos 4,9. Esto va a ser igual al tiempo al cuadrado. Al tiempo al cuadrado, entonces le saco raíz
a esto. ¿Eso cuánto nos va a dar? Raíz de 9.02. O sea que el tiempo es igual a 3 segundos. ¿Todos vamos bien hasta ahí? Listo. Ya teniendo el tiempo, ahora sí podemos hallar lo que nos están pidiendo. Listo. Entonces voy a pasar a esta diapositiva. Tenemos tiempo, tenemos esto, listo. Entonces, ese tiempo lo vamos a reemplazar en nuestra primera ecuación, que va a ser la de la persona. ¿Qué va a pasar? Necesitamos, como el huevo va a caer en caída libre y nuestro sistema de referencia dijimos que iba a ser el de acá, esta de acá. La persona donde tiene que estar cuando tiremos el huevo, en mi punto de referencia que viene siendo 0. Listo. Entonces aquí ya tenemos prácticamente todo. Tenemos tiempo, entonces cuando el huevo va a caer, vamos a decir que el tiempo es 3 segundos y mi posición respecto al tiempo va a ser igual a 0. Esa posición va a ser igual. Ajá. Entonces aquí ya vamos a tener que cuando la posición del profesor en el tiempo de 3 segundos tiene que ser igual a 0. Sí. Entonces, ya teniendo eso, vamos a reemplazar en nuestra ecuación número 1. Entonces sería que 0 va a ser igual a mi posición inicial. ¿Y cuál es la posición inicial? Es justo la que nos están pidiendo, ¿cierto? A nuestra posición inicial más la velocidad del profesor. ¿Y cuál era la velocidad del profesor? 1.20 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Respecto al tiempo, por el tiempo, ¿que cuál es? 3 segundos. Entonces, de aquí vamos a despejar, o sea que, ¿qué nos va a pasar? Que pasamos, me quedaría que menos x. Ah, bueno, es Niña, aquí, hola. tengo una pregunta. Ujú. A nosotros X inicial no es 0 y el que nos están pidiendo es X final para que se encuentre el huevo con el señor. No, porque el x inicial es el que me están pidiendo. El x en el tiempo que hallamos va a ser igual a 0 porque nuestro sistema de referencia lo pusimos ahí. Como es caída libre, el huevo va a caer justo en mi punto 0. Ah, espérate, yo te muestro. Vea, el huevo va a caer por acá. El huevo viene por acá. Listo. Este va a ser como dijimos que iba a ser nuestro sistema de referencia, este va a ser el punto 0. 0,0. Entonces nos están diciendo, ¿dónde deberá estar el profesor cuando soltemos el huevo? El profesor debe estar a una distancia por aquí, porque obviamente el huevo va a demorar en caer. ¿Sí me entienden? Sí, hasta ahí sí. Listo. El huevo se va a demorar un tiempo en caer y el profesor va a demorar un tiempo en llegar aquí a 0.
a nuestra posición donde el Final huevo no. va a Eso, tener como un choque con él. es que eso es mi duda, porque como él tiene que llegar hasta ahí, hasta ese X, ¿cierto? Ujú. En la posición. Entonces, yo creí que esa era como la X final de él, porque tiene que llegar como que ahí. O sea, ¿qué pasa si el profesor viene caminando, digamos que desde por aquí? Eso es como el inicial, pues, ¿cierto? Sí, como inicialmente. Y se dirige hacia mi punto cero con cero. Cuando yo suelte el huevo, el profesor debe estar a una distancia ya casi más cercana para que cuando pasen 3 segundos le caiga el huevo en la cabeza. Sí, Sí, listo. correcto. Entonces esta posición inicial del profesor nos va a dar negativa porque por lo mismo que estamos explicando ahorita por el sistema de referencia. ¿Cuánto nos da 1.20 por 3? Pero va a ser negativo. 3,6 metros. Siempre recuerden poner unidades, hay profesores que bajan por eso. Y 1.3 que le falta a uno en el parcial es como muy maluco, ¿cierto? Listo. Ahí ya terminamos el ejercicio. ¿Alguna duda? Hacemos el siguiente. ¿Por qué nos da negativo? Porque nuestro sistema de referencia, o sea, da la lógica para que nos dé negativo. Ya te muestro, Hilary. Porque dijimos que nuestro sistema de referencia iba a ser este. Justo hacia arriba es positivo, hacia mi lado derecho también es positivo y hacia mi lado izquierdo es negativo. Sí, y como el profesor se está acercando a mi punto cero con cero, nos tiene que dar negativo. Justamente el profesor tiene que estar, digamos que por aquí, para que él llegue aquí a este puntico cero con cero. O sea, el profesor va caminando hacia mi lado positivo, sí. Listo. ¿Qué pasa? Nos hubiera dado positivo, sí que si, nuestro, si nuestra referencia la hubiéramos tomado justo en el profesor y estuviéramos hallando el x de t. En ese caso sería que x de t va a ser igual a la posición inicial, que en este caso iba a ser 0, por más 1.20 por 3, ahí sí nos daría positivo. Listo, todo es dependiendo como el sistema de referencia que tomamos. Listo, el siguiente. El siguiente ejercicio va a ser un movimiento parabólico con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿quién lo quiere leer? ¿O quién se quiere atrever a hacerlo? Nadie. Listo, empecemos pues. Vamos a poner esto aquí. Algo que les doy como recomendación, siempre sacamos los datos que nos dan
anotamos las fórmulas que tenemos y miramos cuál podemos utilizar. Listo, no desde una que nos vayamos a las fórmulas, porque siempre trabajemos, o sea, no de una nos vamos a las fórmulas con los datos, sino anotamos las fórmulas y luego reemplazamos cuando sepamos qué datos nos están dando. Listo. En este dice, conforme un barco se acerca al muelle a 45 centímetros sobre segundo, es necesario lanzar hacia el barco una pieza importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15 metros sobre segundos a 60 grados, por encima de la horizontal, desde lo alto de una torre en la orilla del agua, 88,75 metros, por encima de la cubierta del barco, para que el equipo caiga justo enfrente del barco. ¿A qué distancia del muelle debería estar el barco cuando se lance el equipo? Se desprecia la resistencia del aire. Entonces, ¿qué movimiento va a tener el barco? MRU. No. Movimiento rectilíneo uniforme, si estás correcto. Para el barco vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Y lo que vamos a tirar va a ser un movimiento parabólico. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué formulita vamos a tener aquí? La de la X. Listo. ¿Y esa cuál es? Esa es X inicial más BP por T. Eso. La velocidad del barco, la velocidad Por inicial tiempo. del barco por el tiempo. Listo. La velocidad del barco va a ser una constante, entonces no tendríamos esa formulita. Ahora para el equipo, tener un movimiento parabólico. O sea que ahí hay que hacer como dos, ¿cierto? Como una para el faro y otro para el barco y hallarle todo pues al faro, ¿cierto? Y después que combinarlo. Ajá. Después las juntamos. Entonces primero sería la formulita de posición en X, la fórmula de posición en Y para el equipo que vamos a lanzar. Listo. Las apuntamos. ¿Quién nos la recuerda? Va a ser una posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y. Ahí es con seno, ¿cierto? Ahí, ¿con cuál es? Con seno, sí. Sí, con seno. O sea que si por ejemplo el faro estuviera al otro lado, ahí sí cambia, ¿cierto? ¿Cómo así si estuvieran dónde? ¿Hacia dónde está el barco? Ajá. No, sigue siendo seno, Sí. porque no cambia. Listo. El seno de teta del seno del ángulo por el cambio en el tiempo. Menos la gravedad. Menos un medio de la gravedad. Debe ser un medio de la gravedad. Por ejemplo, Siempre, ¿cómo? yo pongo gravedad y ya lo digo por 2. Sí, también, pues como se le queda más fácil entenderla. Ya. Por el tiempo. A tener la posición en X, que va a ser igual A la velocidad, al tiempo, momento, a la posición inicial, más la velocidad más la velocidad por el inicial coseno. el Por coseno T. del ángulo por el tiempo. Listo. Entonces, ¿qué información nos están dando acá? El ángulo en el que tiran el objeto, Nos están dando el ángulo, la velocidad inicial con la que lo tiran, la velocidad inicial, sí, la y altura la altura. Listo. y la velocidad del barquito. Ajá. Listo. Entonces, la posición inicial, entonces tenemos la ecuación 1,
la ecuación 2 y la ecuación 3. Nos están pidiendo a qué distancia del muelle debería estar el barco cuando se lance el equipo. Entonces va a ocurrir lo mismo que hicimos con el problema anterior. Tenemos que encontrar un tiempo, debo encontrar el tiempo, reemplazar y ya tenemos todo listo. Entonces, ¿con qué formulita vamos a empezar? ¿Con la del barco o con la del equipo? Con la del equipo, ¿cierto? En este caso, vamos a poner nuestro sistema de referencias aquí. O sea, aquí va a estar mi punto cero. ¿A dónde tiene que llegar el equipo? En la posición Y, a 0, ¿cierto? En Y se tiene que mover 0 y en X se va a mover la distancia de que es la que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿Qué es mi Y de T? Va a ser igual 0. Entonces vamos a, de la fórmula 2, vamos a tener que Y de T va a ser igual a 0, que va a ser igual a ¿qué? Mi posición inicial, ¿cuál va a ser en Y? ¿Desde dónde vamos a tirar el equipo? 0. La inicial. Mira el sistema de referencia donde lo pusimos. Ah, desde donde lo tiran, arribita, 8.75, ¿no? Ajá. Ah, sí, sí, sí. Siempre tiene que fijarse uno donde lo tiran, ¿cierto? Sí. Porque ya el otro tiro parabólico es como, por ejemplo, si tiraran algo desde donde 0, pues así, ahí sí ya sería 0. Ah, bueno, si ponemos nuestro sistema de referencia aquí, sí sería diferente, ¿cierto? Donde O vos estás como, diciendo. como si fuera así, por ejemplo. Ahí sí sería 0. Ahí sí sería 0. Ujú. Ah, ya. Sí, aquí yo te lo estaba pintando, pero listo. Más la velocidad inicial con la que va a ir ese equipo va a ser 15.0. Va a ser 15 metros sobre segundo por el seno de ¿qué? De 60. Por el seno de 60 menos 4.9 por el tiempo que es el que no tiene. Ay, ve, aquí se me olvidó algo, poner el tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Una ecuación cuadrática. Por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿hacemos estudiante o con la calculadorcita lo sacamos, como quieras? ¿Cómo es mejor hacer un problema de estos? Pues si nos dejan sacar, siempre dejan sacar la calculadora. Con la calculadora estamos más seguros. Entonces, tenemos... Sí, igual ahí tenemos todo menos el T, ¿cierto? Ajá, y es lo que vamos a hallar, ¿cierto? Mandamos al otro ladito y ya. No, como así que mandamos al otro ladito si tenemos una ecuación cuadrática. Vea, t al cuadrado sería 3, sería menos 4.9, 15.060. Nos van a dar dos tiempos, uno positivo y uno negativo regularmente, siempre a uno positivo y uno negativo. Listo. ¿Usted cómo lo hizo en la calculadora para que le salieran los dos? ¿Cuál calculadora tienes? La grisecita. La Casio normalita, pues sí, normalita. En esa no se puede hacer cuadrática. Ah, no, 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 esta no es programable ni... Ujú. Hay unas que sí, pero la verdad no me acuerdo los pasos. Ah, o sea que ahí, por ejemplo, nosotros debemos hacer pues la fórmula del estudiante, Ahí ¿cierto? hay que hacer estudiantes, si no tienen la otra calculadora, entonces hacen estudiante, listo. Ah, listo.
¿Quieres hacer la del estudiante? Ah, pues no sé qué dicen los compañeritos. No empiece, hágale pues. Esta sería mi A, esta sería B, y eso sería C. Esto 15 en el 60 nos da 12.99. O seguimos para que podamos hacer ahorita uno de circular y velocidad relativa. Sí, mejor, mejor. Listo pues. Entonces nos da un tiempo que es igual. ¿Dónde fue que yo lo saqué? 3.19 tiempo de 3.19 segundos y el otro que va a ser igual a qué? A menos 0.55. Ahí después de hacer la cuadrática, ya esos serían los valores de t, ¿cierto? Eso nos debe dar. Sí. Ah, listo. Entonces, ese sería el tiempo que va a tardar en caer el equipo al barco, ¿cierto? Entonces, ¿cuál tiempo vamos a tomar? Siempre se toma el tiempo positivo porque uno nunca ve tiempos negativos. Listo. No, los tiempos no son negativos. Entonces, siempre tenemos el tiempo que es positivo. Listo. Luego de tener este tiempo, podemos reemplazar en nuestra primera ecuación. ¿Por qué? Nos están pidiendo el barco tiene que llegar nos piden tenemos la velocidad del barco y tenemos el tiempo. Entonces empecemos. La velocidad en X, entonces de esta formulita podemos hallar la posición en X, listo. La posición final en el tiempo, entonces D3 que de 3 vamos a tener nuestra posición, que sería la velocidad inicial del equipo, que sería la velocidad inicial era ¿cuánto? 15 coseno de 60, eso da 7.5, ¿cierto? Por el tiempo que hallamos, que es 3.19 segundos. Ay, ¿por qué no se queda escribiendo? ¿Eso cuánto nos da? Eso da 23.925 metros. Esa sería la distancia donde el barco recibiría el equipo. Listo. Sí, encontramos el tiempo y vamos a reemplazar en la ecuación 3, que va a ser
Bueno, pues era que estaban preguntando, listo. Listo, ya encontramos la posición del equipo y solucionamos el problema, que era lo que nos estaban pidiendo. Voy a borrar. Nos están pidiendo a qué distancia del muelle debería estar el barco cuando se lanza el equipo. Entonces esa fue la que encontramos, 23.925, que también sería como si fuera el alcance máximo a donde va a llegar el equipo. Listo. Se me había olvidado una cosa. No sé si ustedes, cuando vieron caída libre, les dijeron que cuando la altura es máxima, la velocidad en la altura máxima va a ser igual a 0. Eso es bueno, pues es importante como tenerlo en cuenta porque a veces dicen que tiro una bola y que cuál sería la velocidad. Pues puede caer en teoría. Listo. Cuando tengo un objeto y llega a su altura máxima, la velocidad siempre va a ser 0 porque él como que para y vuelve a caer. Esa sería la otra. Listo. Hacer otro ejercicio. Bueno, aquí son 2. Aquí va a ser movimiento circular. El primero es un movimiento circular uniforme y el otro es un movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, ya les voy a decir. Listo. 2 móviles describen una trayectoria circular y salen del mismo punto en sentidos opuestos, con velocidades de pi octavos y pi cuartos radianes sobre segundo. ¿Cuánto tardan en encontrarse? Entonces, bueno, que tenía que estar limpio. Entonces tenemos aquí la pista circular. Aquí van, después un auto sale aquí, entonces va a ser, un auto viene hacia acá y el otro viene hacia acá, porque nos está diciendo el problema que salen en sentidos opuestos. Sería aquí vamos a tener un auto A y aquí vamos a tener el auto B. Entonces, como es un movimiento circular uniforme, acuérdense en que la velocidad va a ser constante. Pues este ejercicio es relativamente fácil. Siempre es como tener en cuenta saber que las velocidades son constantes, que una vuelta es igual a 2pi y ya. Entonces vamos a empezar. Chica, ¿puede mostrar un momentico el ejercicio? Le tomo pantallazo. Ajá. Listo. Gracias. Con gusto. Entonces vamos a tener para el auto A, tener un movimiento circular uniforme. En este caso, vamos a utilizar las formulitas de movimiento circular uniforme, ¿cierto? ¿Qué cuál sería? Teta, nuestra posición respecto al tiempo, va a ser igual a una posición inicial, a un teta sub 0, más la velocidad con respecto al tiempo. El ejercicio, en este caso, dicen que van a partir del reposo y salen en sentidos opuestos, o sea, este teta sub 0 va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que mi posición respecto al tiempo
va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo. La posición, la velocidad de A, ¿cuál va a ser? Pi octavos. Esto nos quedaría por el tiempo. Esa va a ser nuestra primera ecuación. Para el auto B va a ser la misma ecuación, solamente que nos va a cambiar la velocidad. Sería para el auto A, para el auto B. ¿Cuánto es la velocidad del auto B? Pi cuarto, ¿cierto? Pi cuartos por el tiempo. Nos están preguntando que cuánto tiempo van a tardar en encontrarse. Entonces, lo que va a girar A más lo que va a girar B va a ser una vuelta completa, ¿cierto? O sea que ahí podemos deducir que A, la posición de A más la posición de B va a ser igual a 2pi. Y ya luego empezamos a despejar, ¿cierto? O sea, la suma de los ángulos recorridos por el auto A y por el auto B nos tiene que dar 2pi. ¿Listo? Entonces empecemos. La posición de mi auto A más la posición de mi auto B, todo esto respecto al tiempo tiene que ser igual a ¿qué? A 2pi. Entonces, que aquí ya se nos hace muy fácil el problema, ¿cierto? Vamos a tener que pi octavos por el tiempo más pi cuartos por el tiempo va a ser igual a ¿qué? A 2pi. ¿Qué podemos hacer? Sacamos factor común del tiempo y nos va a quedar que pi octavos más pi cuartos es igual a 2pi. Pi octavos más pi cuartos, eso da 3 octavos. Entonces esto nos queda que el tiempo va a ser igual a 2pi sobre 3 octavos de pi. ¿Eso cuánto da? Entonces se nos va pi con pi y nos queda 2 sobre 3 octavos. Se hace oreja y eso nos daría 16 tercios. 2 por 8, 16. O sea que el tiempo va a ser igual a 16 tercios. Eso es como aproximadamente 5.3. Vean, es 2pi, ¿por qué? Porque el ángulo, los ángulos recorridos por el auto A y por el auto B va a ser una vuelta completa. Entonces, como es una vuelta completa, sería 2pi, es por eso. Que ellos van a salir y se van a encontrar. O sea que lo que recorre A y lo que recorre B nos tiene que dar una vuelta completa en el momento de encontrarse. Sí.
Listo, este tiempo va a ser aproximadamente 5.3 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo en que se van a encontrar. Y aquí ya terminamos. Listo. ¿Entendieron este punto? Luis, lo que yo le diga es mentira. Déjame, yo pregunto y ya te digo, listo. Listo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Puedo borrar ya esto de acá? Listo. Vamos al siguiente ejercicio, que es un movimiento circular uniformemente acelerado. Dice, un volante de 50 centímetros de radio gira a 180 revoluciones por minuto. Si es frenado y se detiene en 20 segundos, calcular la velocidad angular inicial en radianes sobre segundos, aceleración angular y tangencial y número de vueltas dadas en 20 segundos. Entonces aquí ya 50 centímetros. Listo. Vamos a empezar a hacer este. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un radio. Tenemos que el radio va a ser igual a 50 centímetros. Este radio va a ser igual, lo tenemos que pasar a metros porque siempre vamos a trabajar en sistema internacional, listo, en sistema internacional de unidades, que sería metros, segundos y no recuerdo cuál es la otra, metros, segundos y kilogramos. Listo. Eso sería como 0.5 metros. ¿Qué más nos están dando? Queda 180 revoluciones por minuto. Esto lo vamos a pasar a que nos dé nuestra velocidad angular inicial, que sería, que la vamos a convertir 2pi sobre 2pi radianes es igual a una revolución, ¿cierto? Y un minuto es igual a 60 segundos. ¿Esto cuánto nos da? Eso nos daría 18,85 radianes sobre segundos. Y eso que nos da ahí sería nuestra velocidad angular inicial. Listo. Sobre segundos. Aquí ya hicimos como la primera pregunta del ejercicio. La velocidad angular inicial ya la llamamos 18,85 radianes sobre segundos. Eso lo sacamos de qué? De lo que nos decía el ejercicio, que giraba 180 revoluciones por minuto. Listo. Aquí ya tenemos el punto A del ejercicio. Ahora el punto B.
nos está pidiendo aceleración angular y aceleración tangencial. O sea, que eso quiere decir que es un movimiento circular uniformemente acelerado. Pero no tenemos cuál es la aceleración angular, entonces la vamos a hallar. Entonces, la formulita que vimos ahorita, que era que la velocidad angular respecto al tiempo va a ser igual ¿a qué? A mi velocidad angular inicial más mi aceleración angular por el tiempo. El ejercicio nos estaba diciendo que iba a ser frenado, o sea que en algún momento iba a dejar de girar, o sea que se detenía. Entonces, ¿cuál va a ser mi velocidad angular final? Si se va a detener, sería 0. ¿Cierto? Tenemos la velocidad angular inicial, no tenemos la aceleración y tenemos el tiempo que el ejercicio nos decía que era 20 segundos. Listo. Entonces sería que 0 va a ser igual a 18,8 más mi aceleración angular por el tiempo, que iba a ser 20 segundos. 20 segundos se iba a demorar en detenerse. Y aquí ya despejamos. ¿Qué me quedaría? Menos 18,8 sobre 20 segundos. Esto sería radianes sobre segundo. Y esto es igual a ¿qué? A mi aceleración. Esta aceleración nos va a dar negativa. ¿Saben por qué? (0,92). Bueno, da negativa porque el volante está desacelerando. Es por eso. ¿Listo? Ahora sigue la pregunta. Ajá, es porque se detiene. Eso. Porque el volante empieza a desacelerar. Es por eso. Ahora sigue esta pregunta que es muy común y que casi siempre la hacen. El número de vueltas que da cuando pasan los 20 segundos, o sea, cuántas vueltas alcanza a dar el volante en 20 segundos. Entonces esto es muy fácil. Entonces ya tendríamos nuestra ecuación de posición, como ya sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o se puede decir que se dice que es desacelerado porque va a detenerse en algún momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra ecuación de posición. Vamos a ver esto para acá, porque no me deja escribir. Vamos a tener nuestra ecuación de posición que va a ser que teta va a ser igual a un teta sub 0, teta sub 0 va a ser igual a 0, más W sub 0, que sería la velocidad angular, por el tiempo, más la aceleración angular sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces, tenemos el tiempo, ya tenemos la aceleración, tenemos nuestra velocidad angular inicial y nuestra posición inicial va a ser igual
a cero, ¿por qué qué? Porque va a partir del reposo. Listo. Siempre que no nos digan desde dónde parte, se supone que parte el reposo. Listo. Entonces esto nos va a dar que teta va a ser igual a, ¿cuánto nos dio la velocidad inicial? 18,8. 8 por el tiempo que viene siendo 20 segundos. En este caso sería menos 0,92 sobre 2 por 20 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Ya 18,8 por 20 menos 0,92 sobre 2 por 20 al cuadrado. Esto me da, que da 189, se me da 189 radianes, sí. Esta me da 189 radianes. Entonces nos dicen que teta va a ser igual a 189 radianes. Entonces aquí ya empezamos a convertir. Entonces decimos que una vuelta es igual a 2 pi radianes, o sea que sería que 189 radianes por radianes es igual, o sea que una vuelta es igual a 2 pi radianes. Radianes se me da con radianes y esto cuánto me queda, me da 30,8 vueltas. Sí, 30,008 vueltas. Listo. ¿Entendieron este? ¿Puedo borrar? ¿Alguien aquí es de ingeniería de sistemas? Se me había olvidado preguntar.
Listo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Listo. A limpiar el tablero. Listo. No estoy muy segura. ¿En este parcial va a caer velocidad relativa? Yo creo que sí. Qué bueno. Hagamos esta velocidad relativa porque no estoy muy segura, pero me parece que a mí me cayó. Dice, la corriente de un río de 500 metros de ancho tiene una velocidad de flujo de 2,55 kilómetros por hora hacia el este. Un bote de motor viaja con una rapidez constante de 8, kilómetros por hora para cruzar el río. ¿Cuál es la velocidad del bote relativa a un observador estacionario que está en la orilla del río? ¿Qué tan lejos de la corriente abajo llegará el bote a tierra a partir de su punto de partida? ¿Y cuál es la distancia viajada por el bote a través del río? Entonces hagamos este. El sistema de referencias va a ser el observador que va a estar por aquí paradito. Aquí va a estar el observador. Y aquí va a estar el bote. Por aquí viene el bote. Y eso por aquí fue. Listo, por aquí viene el bote y aquí está el observador, que es una personita. Listo. Primero tenemos que analizar qué nos está dando el ejercicio, ¿cierto? De velocidad relativa, sabemos que la velocidad de una partícula respecto a un observador va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de una partícula móvil respecto al observador más la velocidad de una partícula respecto a la partícula móvil. Listo. Lo voy a dejar por aquí para tenerlo en cuenta. Entonces, en este caso, ¿qué nos están diciendo? Que el río se mueve hacia el oeste. Hacia el este, perdón. El río tiene una corriente hacia acá. Viene un barco hacia la orilla. Pero en la vida real, el barco no se va a mover, no va a llegar derechito hacia el observador, porque va a tener una corriente que lo va a estar empujando, o sea que se va como a desviar un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Vamos a tener la velocidad del río, tenemos que la velocidad del río respecto al observador va a ser igual a ¿qué? A 2,55 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿Qué otra velocidad nos está dando el problema? La velocidad del barco o del bote, está dando la velocidad del bote respecto al río. ¿Y qué es? 8 kilómetros por hora.
Listo. Y tenemos una distancia que va a ser una Y, que va a ser como el ancho del río, que es 500 metros. ¿Qué nos están preguntando? Dice la primera pregunta, dice, ¿cuál es la velocidad del bote relativa a un observador? Entonces, ¿cuál va a ser mi interrogante? La velocidad del bote respecto al observador. Esa no la tenemos. La segunda dice, ¿qué tan lejos de la corriente llegará el bote a partir de su punto de partida? O sea, que va a ser una distancia. El bote no va a llegar justo al observador, sino va a tener un desplazamiento en X, que es la que nos están preguntando. ¿Y cuál es la distancia que viajada por el bote al atravesar el río? Como el bote se nos está desviando, la distancia no va a ser 500 metros, va a ser otra distancia que no la conocemos, que es la que vamos a hallar. Listo. Va a ser un Y1, puede ser. Sí, listo. Esto lo voy a poner aquí para empezar. Voy a borrar este texto. Listo. Entonces, nos están pidiendo la velocidad del bote respecto al observador. Entonces, vamos a graficar primero. Gráficamente sería algo así. Vamos a tener, esta sería la velocidad del río respecto al observador, la velocidad del bote respecto al río y la velocidad del bote respecto al observador. O sea que la persona que lo está viendo no lo está viendo que viene en línea recta, sino que va como en una diagonal. Listo. Entonces aquí vamos a tener la velocidad del bote respecto al observador. Aquí esta sería la velocidad del bote respecto al río. Y esa sería mi velocidad ¿de qué? Del río respecto al observador. Hasta ahí vamos bien. Entonces, para hallar esa magnitud de velocidad, vamos a, o sea, nos están pidiendo como la magnitud. La velocidad siempre es como una magnitud. Eso lo vamos a sacar por Pitágoras. Entonces nos acordamos que Pitágoras dice que es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, ¿cierto? En este caso, ¿cuál va a ser nuestra hipotenusa? La del observador. La velocidad del bote respecto al observador, ajá, que es la que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces tenemos que la velocidad del bote respecto al observador va a ser igual a ¿qué? A la velocidad del río respecto al observador, ¿que cuánto es? 2,55. Ya enseguida les coloco los cuadrados, 2,55 kilómetros por hora. Más la velocidad del bote respecto al río, que sería 8 kilómetros por hora.
Y todo esto va en una raíz. Esto va al cuadrado y esto también va al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da eso? Esto da 2,55 al cuadrado más 8,0 al cuadrado es igual a 70,50. La raíz de A. Eso me da 8,39, 8,4. Sí. Eso sería 8,4 en kilómetros por hora. Esa sería la velocidad del bote respecto al observador. Hoy vamos a sacar también entonces como la dirección hacia donde se está moviendo el bote, el angulito, el ángulo hacia donde se va a mover el bote. Entonces sería una función que me relacione la información que tenemos, que sería cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál es esa función? La tangente, ¿cierto? O sea, nos diríamos que un alfa, va a ser igual a tangente inversa ¿de qué? De 2,55 y 8,0. ¿Cuánto da eso? Eso me da 17,7. Esa sería, este angulito va a ser la dirección con la que se está moviendo el bote respecto al observador. Hasta ahí vamos bien. Este tema es más que todo como saber aplicar trigonometría. No tiene como nada más de raro. Para el punto B, nos están diciendo la distancia desde el observador a donde llega el bote. Entonces, ahí sería un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras. No, mentiras. No, ese no lo podemos hacer de dos maneras. Entonces, como es un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a plantear nuestras ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces sería el punto B. Para el punto B. Vamos a plantear nuestras ecuaciones, que serían la posición en X, que va a ser igual a que a la velocidad del río respecto al observador por el tiempo, y en Y vamos a tener que va a ser igual a la velocidad del bote respecto al río por el tiempo. Tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, vamos a despejar el tiempo de nuestra ecuación 2 porque sabemos que el ancho del río es 500. Eso nos quedaría que 500 sobre
¿Sobre qué? Sobre la velocidad del barco respecto al río, que nos dio 8,0 kilómetros. Ah, bueno, no me había fijado, esto está en metros. Pasemos pasemos esto de kilómetros a metros sobre segundos y ya lo tenemos. Entonces, 2,55 sería eso nos daría 0,71. 0,71 metros sobre segundo. Y 8 kilómetros en metros sobre segundo nos daría 2,22. Metros sobre segundo, o sea que 500 sobre 2,22 metros sobre segundos. Aquí ya tenemos lo que es el tiempo. Ese tiempo nos da a 225.2 segundos, y ya teniendo este tiempo lo reemplazamos en mi ecuación de x y obtenemos x. Ya se nos hicieron las dos, entonces esto yo lo tengo aquí apuntado. Entonces dice que la distancia en el que llega el bote sería a 159,8. Ya tenemos el punto B. $159,8. Esa sería la distancia en la que llega el bote al observador. Listo. Voy a borrar esto aquí rápidamente. Para hacer el otro punto. Que ya es más sencillo también. El otro punto dice ¿cuál es la magnitud que recorre el bote? Entonces esto lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer con trigonometría o con Pitágoras. Entonces lo vamos a hacer o con la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces decimos que la distancia que va a recorrer va a ser una distancia d, que va a ser igual a la velocidad del bote respecto al observador por el tiempo que ya lo hallamos. Eso nos daría que la distancia total que va a recorrer el bote va a ser igual a la velocidad del bote respecto al observador. ¿Eso cuánto nos dio? Nos dio 2,33 metros sobre segundo, ¿cierto? 2,33 metros sobre segundo por el tiempo que nos da 225.2 segundos. Esa distancia sería igual a 524.9. Esa sería la distancia total en la que va a recorrer el bote hasta llegar al observador. Yo creo que ya acabamos aquí.